¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las criaturas extintas más extrañas que jamás existieron? Aquí descubrirás animales prehistóricos que parecen salidos de una pesadilla, especies extrañas que desafiaron la lógica de la evolución, y fósiles sorprendentes que dejaron a los científicos desconcertados. Desde monstruos marinos hasta seres extraordinarios que caminaron por la Tierra. Cada ejemplo revela rarezas de la naturaleza que marcaron la evolución prehistórica. ¿Crees que ya lo has visto todo? Quédate hasta el final, porque los verdaderos misterios del pasado harán que cambies de idea. Hace 505 millones de años, el esquisto de Burgess canadiense albergaba un animal diminuto de apenas 5 centímetros que dejó a la comunidad científica pasmada de risa en 1972. ¿Por qué? Tenía 5 ojos montados en pequeños pedúnculos, como cámaras de seguridad mirando en direcciones distintas, y una trompa 4 veces más larga que su cabeza, rematada por una pinza. Para colmo, su boca apuntaba hacia atrás. La criatura funcionaba como una grúa subacuática. Capturaba presas blandas en el lecho marino con su trompa pinza y las conducía a su boca. Al descubrirla, los científicos no sabían qué hacer. Eran incapaces de determinar si estaba emparentada con algún ser vivo conocido o con algo semejante, pues resultaba demasiado extraña, así que ese día los científicos dejaron de reír al comprobar que la rareza era perfectamente operativa. Para sumar a su extravagancia, el Opavinia no poseía un exoesqueleto rígido como los artrópodos modernos. Su cuerpo estaba segmentado por pequeños lóbulos laterales que, cual aletas ondulantes, le otorgaban una propulsión sigilosa en aguas de escasa luz. Las branquias se situaban entre esos lóbulos, creando un sistema de ventilación en cascada que le permitía extraer oxígeno mientras se desplazaba. Estudios recientes han sugerido que podría formar parte del linaje basal de los euartrópodos, es decir, está en la zona difusa donde nacieron los planos corporales que hoy vemos en cangrejos y arañas. Curiosamente, su abundancia en los estratos indica que no era un bicho raro aislado, sino un componente habitual del ecosistema cambriano, recordándonos que la norma y lo insólito son a veces la misma cosa. Si ya te desconcierta una boca invertida, espera a descubrir a la criatura que los científicos diseñaron por completo al revés. Esta es la Allucigenia, y durante medio siglo, los museos la exhibieron al revés. Descubierta en 1911 y reinterpretada en 1977, se pensó que caminaba sobre largas espinas y usaba tentáculos para alimentarse. Todo estaba patas arriba hasta 1991, cuando nuevos fósiles chinos revelaron que los supuestos tentáculos tenían pequeñas garras. En realidad, eran patas. El auténtico cráneo apareció en 2014 gracias a microscopios electrónicos. El cabezal anterior resultó ser un conglomerado de materia orgánica fosilizada, no la cabeza. Así, el animal llevaba casi 100 años haciendo el pino en las vitrinas sin que nadie lo notara. Sorprendentemente, sus parientes vivos son los inofensivos onicóforos, unos gusanos aterciopelados que hoy se arrastran por selvas tropicales. La anatomía de Allucigenia sigue desconcertando, debido a su combinación de placas defensivas y patas flexibles. Cada espina dorsal era hueca, y estaba posiblemente recubierta de quitina endurecida, formando un muro antidepredador tan eficaz que ningún animal contemporáneo poseía mandíbulas capaces de perforarlo. Esta coraza pasiva se complementaba con un sistema digestivo sorprendentemente simple, un tubo recto con revestimiento quitinoso que se renovaba con las mudas. Además, técnicos de la Universidad de Cambridge han recreado su movimiento en modelos 3D, mostrando que la criatura avanzaba con un trote rítmico, alternando tríos de patas como un microcaballo sobre zancos invisibles. Imagínala desfilando por fondos marinos turbios, dejando diminutas huellas de garras mientras sus espinas proyectaban sombras teatrales sobre el barro. ¿Te conmueve pensar que la mitad de la vida en la Tierra desapareció sin dejar rastro? Suscríbete y ayúdanos a rescatar del olvido a estas criaturas que, como nosotros, solo querían sobrevivir. Ahora, imagina encontrar, sin contexto alguno, un disco de sierra, compuesto por 180 dientes que medían 10 centímetros cada uno. Esta criatura es el Helicoprion, y eso fue lo que hallaron los paleontólogos en el siglo XIX.
Un espiral óseo sin cráneo ni aletas que generó teorías disparatadas. Y ahora viene lo más extraño, ya que todo era posible, hasta que en 2013, tomografías de mandíbulas halladas en Idaho demostraron que el espiral ocupaba todo el maxilar inferior. El animal carecía de dientes arriba, cerraba tejido blando contra la sierra inferior y trituraba calamares como si fuera una picadora submarina. El animal medía entre 6 y 9 metros, y aunque lo llamen tiburón, está más emparentado con las quimeras, peces cartilaginosos de aspecto ratonil. La cronología de Helicoprion se sitúa todavía en el Pérmico temprano, justo antes de la mayor extinción masiva de la historia. Este detalle es clave. Su diseño oral quizá fue una adaptación a mares ricos en cefalópodos blandos y pobres en otros vertebrados. El espiral dental no crecía hacia afuera, sino que enrollaba los dientes viejos hacia el interior, como la cinta de un rollo de película, reduciendo riesgos de rotura y permitiendo un relevo perpetuo de cuchillas afiladas. Escáneres de alta resolución han revelado canales sensoriales en la mandíbula que detectarían vibraciones, otorgando a la sierra viva un radar acústico para localizar bancos de presas incluso en aguas con baja visibilidad. Así que no solo era un monstruo dotado de equipo sonar y con una herramienta de carpintería integrada. Al menos esa criatura permanecía en el agua, su hábitat natural, porque el Tanistropheus era básicamente un cuello enorme con un cuerpo diminuto añadido casi como un pensamiento de última hora. Cuando se descubrieron sus vértebras en el siglo XIX, se confundieron con huesos de alas de pterosaurio por su longitud y huecosidad. Más tarde, se supo que eran vértebras cervicales. El Tanistropheus medía 6 metros y la mitad era cuello rígido como un mástil, y sus fósiles se hallan en los antiguos mares que cubrían Suiza e Italia. 2 especies convivían en lagunas triásicas europeas. La grande, armada con colmillos, acechaba peces. La pequeña, con dientes tricuspes, cribaba camarones. Sus narinas en la parte superior del cráneo le permitían asomar apenas los ojos mientras alargaba el cuello cual pértiga improvisada para emboscar presas. Exámenes de isótopos de oxígeno en sus huesos indican un estilo de vida semiacuático, similar al de los actuales cocodrilos. Pasaba horas inmóvil, con la columna apoyada en el lecho fangoso y la cabeza flotando como boya letal. El cuello estaba compuesto por 13 vértebras alargadas, reforzadas por costillas cervicales que se entrelazaban como bambú, confiriendo robustez, pero limitando la flexión vertical. Podía, eso sí, balancearse lateralmente con precisión de metrónomo. Para compensar la rigidez, poseía una cintura escapular compacta que facilitaba rápidos impulsos de las patas traseras, permitiéndole escapar en zigzag si un predador marino gigante se abalanzaba sobre él. Parecía que la evolución se propuso comprobar cómo de poco práctico podría ser un depredador de estas condiciones y, aún así, permitirle sobrevivir. Sorprendentemente, funcionó durante millones de años. Mientras las demás criaturas adoptaban proporciones normales, este animal vagaba por ahí como una caña de pescar viviente, y por lo visto le iba de maravilla. Sin embargo, eso no se compara al único vertebrado conocido que puso sus alas en las patas traseras. Os presento al Charopteryx. Vivió hace 225 millones de años en los bosques de la actual Kirguistán. Un solo fósil basta para imaginarlo. 25 centímetros de longitud, extremidades posteriores desproporcionadas unidas a la cola por una membrana principal. Los brazos, minúsculos, actuaban como un canard aerodinámico. Estudios de aerodinámica recreados en túneles de viento muestran que podía planear con sorprendente estabilidad girando las rodillas, literalmente haciendo piruetas con los tobillos. La evolución probó la moda de leg wings y decidió no repetirla jamás. El espécimen original conserva impresiones de escamas granuladas, indicio de que la membrana alar se reforzaba con fibras de colágeno dispuestas en entramado diagonal, igual que la tela de un parapente moderno. Algunos paleontólogos proponen que dormía colgado boca abajo, enganchado a ramas con garras curvadas, listo para desplegar su pantalón planeador al menor ruido. El suelo de su hábitat estaba cubierto de helechos gigantes y cicadáceas, rebosante de insectos voladores que constituían su buffet personal. Modelos informáticos de Harvard
Apuntan que alcanzaba planeos de hasta 40 metros, suficientes para sortear claros del dosel y evadir depredadores terrestres como pequeños rauisukios. Su nombre honra al paleontólogo ruso Alexei Sharov, quien debió frotarse los ojos al ver aquel esqueleto que parecía emitir el grito de «parkour» desde el Mesozoico. Este animal prosperó volando toda la vida con sus patas. Aún así, la evolución descartó aquella estrategia que tanto nos sorprende hoy en día. Todos los voladores que aparecieron años después emplearon alas en los brazos delanteros. Nadie volvió a intentar lo de las alas en las piernas. Sé que no fue una elección consciente, pero lo cierto es que nunca más volvió a suceder. Si alguna vez sentiste que el mundo moderno no te entiende, imagina lo que pasaron estos seres únicos. Sus historias merecen ser contadas. Suscríbete ahora y únete a quienes creemos que cada rareza merece un lugar en la memoria colectiva. Entre las decisiones evolutivas más cuestionables se encuentra el Therizinosaurus. Esta criatura contaba con unas armas demasiado frágiles para luchar. Tenía unas garras, más largas que espadas, pero le servían de absolutamente nada. Con 10 metros de longitud, vientre voluminoso y garras de 1 metro, este terópodo desconcertó a la ciencia al ser hallado en la década de 1940. Se pensó que era un caparazón de tortuga titánica. Hoy sabemos que era un primo emplumado del T-Rex, aunque totalmente herbívoro. Sus cuchillas óseas, dramáticas pero finas, servían para atraer ramas rebeldes, no para destripar presas. En esencia, un perezoso gigantesco y plumífero que recorría los bosques del Cretácico tardío, utilizando las uñas más intimidantes del planeta para cosechar ensaladas. El hallazgo de un nido atribuido a un terizinosaurio, emparentado, muestra huevos de cáscara porosa, evidencia de que cubría la puesta con vegetación para incubación pasiva, al estilo de los megapódidos actuales. Análisis de microdesgaste dental revelan estrías paralelas propias de procesar hojas fibrosas y frutos blandos, descartando la carnicería hollywoodense. El esqueleto exhibía un pectoral robusto y omóplatos expandidos, necesarios para soportar la tracción de músculos que manejaban garras tan largas como un bate de béisbol. Además, ramas óseas en la cola sugieren un abanico de plumas rígidas, quizá usado para equilibrio o despliegues visuales. En resumen, era un cruce gigantesco entre un avestruz en sobrepeso y un jardinero muy entusiasta que jamás pagó por un cortasetos. Si ese dinosaurio ya te parece raro, espérate a conocer los famosos brazos misteriosos que intrigaron a la ciencia durante 50 años. Este es el Deinocheirus. En 1965 aparecieron 2 brazos de 8 pies con garras formidables. La imaginación popular los atribuyó a un superdepredador. Medio siglo después, esqueletos completos revelaron un ornitomimosaurio de 11 metros con un pico ancho, joroba vertebral y sin un solo diente. Lo que has oído, ni un diente. Dentro de su caja torácica había restos de peces y más de 1000 piedras estomacales, señal de tener una dieta mixta y una digestión de triturar rocas. Aquellas manos que infundían terror eran, de hecho, palas perfectas para azuzar vegetación acuática y capturar peces, convirtiendo al terrible brazo en una especie de pato hipertrofiado. La joroba se formaba por espinas neurales alargadas, semejantes a una vela de carga. Estudios biomecánicos sugieren que sostenía depósitos de grasa o musculatura adicional para mover esa masa pantanosa. El pico, recubierto de queratina, presentaba bordes aserrados microscópicos que funcionaban como colador, permitiendo filtrar pequeños crustáceos. Habitó las zonas pantanosas de la actual Mongolia hace aproximadamente 70 millones de años. Una evidencia isotópica indica que alternaba entre ambientes fluviales y llanuras de inundación, lo que explicaría su combinación de patas poderosas para caminar y cola ancha como remo estabilizador. Paleontólogos coreanos, al exponer el esqueleto completo por primera vez, bromearon con que parecía un ornitorrinco después de pasar por el gimnasio, apodo que se quedó en los pasillos del museo. Se tiraron 50 años solamente para descubrir que no era un monstruo, sino una especie de pato culturista. El siguiente es incomparable con cualquier otro animal, ya que era un tiburón que poseía una especie de muebles en el lomo.
Hace 300 millones de años, los machos de Stezacanthus lucían sobre la espalda una estructura plana erizada de dentículos que recordaba a una tabla de planchar o un cepillo gigante. Resultaba hidrodinámicamente desastrosa, así que el animal nadaba lento. Sin embargo, debió de impresionar a las hembras, pues la especie prosperó millones de años. La superficie rugosa pudo usarse para exhibiciones de cortejo o combates cuerpo a cuerpo, como si dos tiburones chocaran sus muebles dorsales en un duelo de sala de estar submarina. Cuando los científicos hallaron esos fósiles a finales del siglo XIX, no tenían la menor idea de lo que estaban observando y tardaron alrededor de un siglo en descubrirlo. Los dentículos de la plancha estaban orientados hacia atrás, de modo que cualquier depredador que mordiera la estructura recibiría una descarga de microcuchillas en la boca, un seguro de vida adicional. El cráneo muestra órbitas grandes y canales ampulares. Esto es un indicio de que cazaba en penumbra detectando campos eléctricos de presas blandas como lampreas primitivas. Investigadores de la Universidad de Chicago han usado impresión 3D para recrear la curvatura exacta de la plancha, descubriendo que funcionaba como un alerón que generaba estela turbulenta, quizás útil para dispersar feromonas. Es decir, no solo era un adorno, sino también un difusor de perfume amoroso. La primera valla publicitaria con espinas de la historia marina. Eso sí, el anterior no es tan raro como el milpiés del tamaño de un coche. En los húmedos bosques carboníferos, con 35% de oxígeno atmosférico, habitaba el Arthropleura, que alcanzaba casi 3 metros y 110 kilos, impulsado por 88 patas que reptaban en ondas hipnóticas. Pese a su aspecto aterrador, era herbívoro. Sus huellas fosilizadas de 60 centímetros sugieren que podía desplazarse con sorprendente agilidad. Con pocos depredadores capaces de hacer frente a semejante tanque articulado, su única gran enemiga fue la desecación de sus hábitats pantanosos al final del Carbonífero. Los escasos fósiles completos revelan segmentos con placas superpuestas y surcos para músculos potentes, otorgándole la flexibilidad justa para girar en pasillos de helechos gigantes. Las mandíbulas poseían laminillas cortantes que dejaban marcas en troncos blandos de licopodios, demostrando que era el jardinero silencioso del bosque. Se han hallado mudas fósiles que indican un crecimiento por etapas, con cada exoesqueleto abandonado formando tubos del grosor de una rueda de bicicleta. Durante esos periodos de muda quedaba temporalmente blando y vulnerable, por lo que tal vez excavaba madrigueras en turba húmeda para ocultarse. Cuando el nivel de oxígeno descendió y las plantas vasculares cambiaron, su sistema respiratorio basado en tráqueas simples no pudo sostener semejante volumen corporal, condenando al gran milpiés a la historia de los imposibles. La desaparición de los húmedos bosques prehistóricos y el avance de un clima más seco sentenciaron a Arthropleura. Su enorme cuerpo exigía un suministro constante de alimento para sostener sus 88 piernas, algo inviable en el nuevo entorno. Aún así, su linaje prosperó durante unos 56 millones de años, un logro realmente extraordinario. Por último, la Macrauchenia dejó totalmente confundidos a los científicos por más de un siglo. Charles Darwin recogió sus huesos en 1834 y quedó perplejo ante un mamífero con cuerpo de camello, 3 dedos en cada pata y orificios nasales entre los ojos. Vivió en Sudamérica hasta 12.000 años, por lo que nuestros ancestros pudieron verlo pastar con su extraña máscara de snorkel. El debate sobre su apéndice nasal ha oscilado entre ser una trompa tipo tapir y un labio hinchable estilo mus. Estudios genéticos del siglo XXI lo sitúan cerca de caballos y rinocerontes, lo que hace aún más extravagante su anatomía. Adaptable a pampas y bosques andinos, comía hojas y hierba sin preocuparse por la moda facial. Modelos biomecánicos indican que su cuello alargado albergaba potentes ligamentos nucales, permitiendo bajar la cabeza al nivel del suelo sin comprometer la respiración, gracias a esas narinas altas. En la época seca podía rebuscar vegetación en fisuras rocosas, donde otros ungulados se quedaban sin aire. Una ventaja selectiva crucial. Sus extremidades, con falanges alargadas y amortiguación cartilaginosa, absorbían impactos al galopar por llanuras pedregosas, convirtiéndolo en un corredor eficiente pese a su aspecto camelliforme.
Restos de heces fosilizadas contienen polen de Nothofagus y fragmentos de hierbas, prueba de una dieta versátil que le permitió sobrevivir a cambios climáticos bruscos hasta la irrupción humana. No obstante, pinturas rupestres en Patagonia sugieren que nuestros antepasados lo incluyeron en su menú. Quizás la ironía definitiva para una bestia que llevaba la nariz donde nadie esperaba. ¿Cuál de estas criaturas te dejó con la boca abierta? Seguramente existen cientos más iguales de insólitas que aún esperan ser descubiertas. Cuéntame en los comentarios qué otras criaturas te gustaría que exploremos. Si disfrutaste este viaje al pasado, deja tu me gusta y suscríbete para más aventuras sobre dinosaurios y prehistoria. ¿Listo para continuar? Haz clic en el video que ves en la pantalla y seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos ahora.